Cambio de carteras también en el Ministerio de Economía. Nueva ministra, ya saben, Nadia Calviño. Habla en estos momentos el ministro saliente, Román Escolano. Vamos a escucharle. Bueno, ha hecho ya ejercicio de ese turno de palabra el ministro saliente de Economía y Empresa, Román Escolano. En estos momentos saluda a Nadia Calviño, a la ministra de Economía y Empresa, que se pone al frente de uno de los ministerios troncales de ese gobierno de Pedro Sánchez, después de haber pasado los últimos años en Bruselas. Calviño es economista y abogada. Lleva más de una década trabajando como alta funcionaria de las instituciones comunitarias. Ella ha estado vinculada a la regulación del sector financiero europeo. Habla en estos momentos el ministro de Energía, Álvaro Nadal, el que era ministro de Energía, Álvaro Nadal, ministro saliente. Vamos a escucharle. Le toca fijarlo, por supuesto, al nuevo gobierno. Es muy importante. Yo he vivido casi toda mi vida en esta casa. Lo conozco, en ambos ministerios, además. He desarrollado prácticamente casi toda mi vida profesional. Y como ha dicho Román, es verdad, esto es el centro de la política española, económica, de la política económica, cómo se realizan las decisiones y se observa cómo varía el progreso de nuestro país. Y yo creo que no hay mayor honor que trabajar en la cumbre, en lo alto de esta casa, pero con esos equipos, como ha dicho antes Román, con una capacidad técnica que no tiene nada que envidiar a los mejores países del mundo. Tenemos magníficos profesionales en la Administración Pública Española. Y, desde luego, esta casa es bien tratada y con ideas responde. Es una casa que a todo lo que le pidas va a ser capaz de responder, porque está muy comprometida con el bien de España y lo lleva haciendo en todos estos años de democracia. Por lo cual es un doble honor no solo estar en el Gobierno de España, sino dirigiendo dos ministerios tan importantes. Y en lo personal, simplemente una cosa, que hay también muchos que he estado viendo que han tenido responsabilidades muy similares a las que hemos tenido Román y yo. Estas responsabilidades transforman, te hacen cambiar cómo ves la vida, te hacen cambiar la opinión de la política, de cómo es el país, y además a mejor, porque España es un gran país, está siempre haciendo lo que tiene que hacer y no hay otra cosa mejor que tener la capacidad en algún momento de tu vida de estar en la dirección del mismo. Muchísimas gracias. A continuación se procede a la entrega de las carteras ministeriales. Pues esta es la expectación que genera ese cambio de cartera. Perdón. Vamos a prestar atención a ver qué es lo que ocurre. Perdonen, por favor, un momento. Toma la palabra doña María Reyes Maroto Higuera, ministra de Industria, Comercio y Turismo. Gracias, autoridades. Quiero, en primer lugar, agradecer al presidente Pedro Sánchez que haya confiado en mí para formar parte de este gobierno y permitir servir a este país en los próximos meses. Soy consciente de los retos que tiene este ministerio, como la mejora de la competitividad industrial a través del desarrollo de la Industria 4.0, sin duda que permitirá incrementar el peso que la industria tiene que tener en la economía en este país, la gestión del turismo hacia un modelo eficiente, garantizando condiciones dignas para los trabajadores y, sobre todo, para las trabajadoras de este sector, y también impulsar la modernización del comercio que se enfrenta a la adaptación del cambio tecnológico. Afronto estos retos con vocación de escucha, de diálogo y de consenso, porque esta es mi forma de entender la política. Como ha dicho el presidente, somos un gobierno abierto que queremos dar tranquilidad, certidumbre y confianza para afrontar los grandes desafíos de la España del siglo XXI, y lo hacemos con humildad y vocación de servicio público. Agradezco a mis antecesores su predisposición para hacer el traspaso de funciones de la manera más coordinada posible, y a todos ustedes su presencia. Espero poder disfrutar de este puesto. Yo creo que es lo primero que hoy queremos transmitir, y sin duda a partir de hoy empezaremos a trabajar porque, como se ha dicho,
Tenemos que impulsar y colocar a España en Europa y conseguir esa uniformidad y ser conscientes de que tenemos que mantener un crecimiento sostenido en el tiempo con esa garantía de los derechos laborales que al Partido Socialista le caracteriza. Muchas gracias. Colocar a España en Europa, decía la nueva ministra de Industria, Reyes Maroto, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, secretaria de Desarrollo Sostenible del PSOE madrileño. Calviño Santamaría, ministra de Economía y Empresa. Y en estos momentos toma la palabra Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa. Bueno, los últimos días han sido un absoluto torbellino. Hemos cogido un avión ayer con una maleta para venirnos a España y no he tenido mucho tiempo para pensar qué decir en un momento tan especial. Así que me voy a limitar a dos puntos muy personales. En primer lugar, estoy emocionada de estar aquí. Después de 12 años en Bruselas, volver aquí es volver a casa. Y ver a tantas caras conocidas es volver a la familia. Así que para mí es un momento muy emocionante volver a estar en el Ministerio de Economía y, como decía muy bien Román y Álvaro, es volver por lo alto y, por tanto, con la capacidad de hacer muchas cosas. Además, estoy muy ilusionada de formar parte de un equipo absolutamente estelar, en un programa de gobierno en el que el presidente claramente ha marcado una agenda modernizadora, feminista y europea. Y en este tipo de circunstancias uno no puede ponerse al lado. Hay que estar ahí, hay que estar delante, empujando y ayudando a este proyecto, que me ilusiona de verdad. Mi segunda parte de estas brevísimas palabras es de agradecimiento. En primer lugar, a mi familia, porque sin ellos yo no estaría aquí. A mis padres. A mis padres y, sobre todo, a mis hijos y mi marido, que se han liado la manta a la cabeza, me han apoyado siempre y han dicho: venga, nos vamos a esta nueva aventura en España. En segundo lugar, a mis predecesores y muy especialmente a Román, porque no solo fue mi preparador, es un amigo y además es una persona es un amigo, pero además porque tomó una decisión muy difícil, la decisión de venir en circunstancias complicadas, quizá han sido más complicadas de lo que él podía haber pensado, pero mostró con esa decisión tan valiente su compromiso con España, y un compromiso que le honra y por el que todos debemos estarle profundamente agradecidos. Yo lo estoy. En tercer lugar, quiero agradecer de todo corazón a mis predecesores, a mis jefes, a mis mentores, que me han apoyado a lo largo de toda la carrera. Están aquí Pedro Solbes, está Joaquín Almunia, está David Vegara. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, sin el cual claramente yo nunca me hubiera ido a Europa, yo nunca estaría en esta posición. Vamos a tener que hacer frente a muchos desafíos, hay que trabajar mucho. Ya tendremos tiempo de hablar de todo ello. Yo estoy ilusionada y estoy muy tranquila porque conozco a este ministerio, vosotros me conocéis, yo os conozco. Las palabras de Nadia Calviño, la ministra de Economía, que fue directora general de Presupuestos de la Comisión de Presupuestos de la Comisión Europea desde 2014. Y ahora vamos a presenciar el intercambio de carteras en educación. Está hablando la ministra Isabel Celaá. Por ende, de la inquietud que ya desde las Cortes de Cádiz compartieron aquellos antecesores nuestros en torno a la educación como derecho y materia prioritaria. Por eso, esta vez, y de manera inusual, en un traspaso de poderes, creo adivinar, ministro, que ni el que cede el testigo se libera del todo, ni el que lo asume, en este caso yo misma, percibe el peso extraordinario de una nueva carga, pues la preocupación por la tarea de la educación en España nos viene acompañando toda la vida. Es verdad que tenemos miradas distintas, pero debemos hacer el esfuerzo por dirigirlas, en su diversidad,
a la misma dirección, en la misma dirección, porque necesitamos el diálogo. Porque seguimos manteniendo con empeño la convicción de que la educación es el eje del cambio, de todo cambio, del personal y del social, del colectivo. La formación profesional en cuya excelencia me propongo trabajar para elevarla a la marca España, la educación es, en suma, no solo la primera herramienta para la igualdad y puerta a una economía competitiva que nos permita hacer frente a una desigualdad creciente. Es, sobre todo y en primer lugar, el desarrollo de las capacidades de la persona. Es enseñar a encontrar precisamente, como aquel judío de Cracovia que relataba Mircea Eliade, el tesoro, la piedra preciosa en el interior de uno, tras haber dado inútilmente la vuelta a la casa. Y la obligación Volvemos al Ministerio de Economía, donde está hablando en estos momentos Pedro Duque, el nuevo ministro de Ciencia. Vamos a escucharle. Su inmensa labor en circunstancias a veces no muy positivas y con mucha dificultad, y por lo tanto pues tomaremos ese relevo de las personas que hasta ahora lo han estado llevando y haremos todo lo posible porque España en el futuro, que yo creo que todavía estamos a tiempo, haga un apretón para poder colocarse en el pelotón de cabeza en el cual queremos estar, no solo de ciencia e innovación, sino por ende del bienestar de la sociedad en el futuro. Y por nuestros jóvenes, pues yo creo que tenemos la obligación de intentarlo y bueno, pues creo que como digo, estamos a tiempo y vamos a hacer desde luego. Y mientras habla el astronauta Pedro Duque, uno de los nombramientos que más sorpresa han despertado, también lo hace, esto es así, está sucediendo en estos momentos, María Jesús Montero, que asume la cartera de Hacienda. Por tanto, de la necesidad de dar desde nuestro Ministerio estabilidad y acompañamiento y transparencia a las cuentas públicas. Esos objetivos son objetivos fundamentales para los próximos años y, por tanto, será a lo que me dedicaré en cuerpo y alma con las directrices del presidente del Gobierno. Sí me van a permitir el poder en el día de hoy también hacer un reconocimiento al equipo que me ha acompañado durante mi etapa en la responsabilidad de la que vengo, la Consejería de Hacienda. No soy nada sin mi equipo, son hombres y mujeres que se dejan la piel por intentar que todo vaya bien, por intentar que hasta el último euro de las cuentas públicas tenga un resultado, tenga un rendimiento en términos de calidad de vida para los ciudadanos y, por tanto, agradecerle todo ese tesón, trabajo, conocimiento y, cómo no, paciencia en el acompañamiento de procesos que son muy complejos. Y, por último, agradecerle a mi familia, a mis padres, agradecerle, por supuesto, a todas las personas que me quieren, a mis hijas, que siempre están ahí y que son las grandes sufridoras de las horas de trabajo que se le dedica a esta tarea, pues que siempre hayan estado invitándome a abordar compromisos cada día de mayor envergadura. Por supuesto, al presidente del Gobierno, que haya confiado en mí una cartera tan importante como la cartera de Hacienda, que seguro nos va a permitir ponernos en marcha sin perder ni un solo día, ni un solo minuto, porque los tiempos apremian y, por tanto, lo haremos a la mayor brevedad, pero también con reflexión, con determinación de prioridades y, por tanto, pensando solo y exclusivamente en los ciudadanos, en sus necesidades y en las cuestiones que en este momento más le preocupan. Así que no tengo más nada que trasladar en el día de hoy. Tendremos ocasión y, por supuesto, al equipo técnico de la Consejería de Hacienda, lo hablaba con el ministro, por su enorme profesionalidad. Me consta que son la gran maquinaria que sostienen al Ministerio de Hacienda. Vais a contar conmigo, pero también entiendo que en el día de hoy, por supuesto, la despedida al ministro Montoro la viváis con sentimiento, porque cuando uno todos los días se roza con las personas, al final el cariño es una parte esencial del ser humano. Así que no solamente lo comprendo, sino que os felicito por tener ese sentimiento también de la salida del ministro Montoro, que forma parte de esta casa. La seguirá formando, ministro, al menos hasta que yo coja
el conjunto de las tareas y el conjunto de los temas y, por tanto, siempre serás bienvenido a este lugar. Así que muchas gracias a todos. Cuento con todos y cada una de vosotros. Cada uno y cada una sois imprescindibles porque la configuración de las cuentas públicas marcan las prioridades de un Gobierno y, por tanto, nos pondremos a ello en breve, pero seguro que con garantía de éxito. Muchas gracias. María Jesús Montero, que ha agradecido a su predecesora Cristóbal Montoro su trabajo en esa cartera de Hacienda. Ya saben que Montero se ha sentado como consejera de Economía andaluza en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en los últimos años. A partir de ahora le va a tocar presidirlo. Ven ustedes esa imagen en directo, donde la nueva ministra de Hacienda está saludando a los presentes en esa toma de posesión. Y la señal en estos momentos se hace amplia otra vez en el Ministerio de Educación, donde también está sucediendo este traspaso de carteras entre Isabel Celaá, la nueva ministra de Educación, y su predecesor, Íñigo Méndez de Vigo, que ha sido ministro de Educación, Cultura y Deporte. También saludan en estos momentos a los presentes en ese intercambio de carteras. Y ven ustedes en estos momentos que aparece también en esa imagen, hasta ahora no le podíamos ver, al nuevo ministro de Cultura, Maxim Huerta. En estos instantes está de espaldas a la cámara, pero también está presente en ese acto. Hasta ahora ya saben que el Ministerio de Educación y Cultura formaban una única cartera. No es así en este caso. La ministra de Hacienda, la nueva ministra de Hacienda, está enseñando esa cartera que recibe hoy de manos del ministro Montoro, en esa señal en directo. María Jesús Montero, que como grandes retos en esta legislatura, pues tendrá que cumplir con ese objetivo de déficit público pactado en la Comisión Europea, ese 2,2% del PIB este año. Están pendientes de la reforma de la financiación autonómica y de la local, de la reestructuración de la deuda de las regiones o de cómo se va a compensar a los ayuntamientos por la pérdida de recursos que supone la no aplicación del impuesto municipal de plusvalía cuando se venda una vivienda sin ganancias. Y a todo esto se une la necesidad de completar la tramitación de los presupuestos generales del Estado para 2018. Un trabajo que tendrá que compartir, como no, con la nueva ministra de Hacienda. Señal en directo de lo que ocurre en estos momentos en la sede del Ministerio de Economía. Es uno de estos actos que ha estado teniendo lugar a lo largo de la mañana. Aún faltan, así que si entran dentro del horario de emisión de nuestro programa, como no, ya saben que tiene prioridad ver cómo los nuevos ministros y ministras y los anteriores ministros y ministras pues se van intercambiando en sus posiciones y allí en sus sedes. En este gobierno que tiene 11 mujeres, 6 hombres, con el presidente del Gobierno 7, las mujeres en las instituciones públicas siguen siendo una minoría alarmante en la mayor parte de los países desarrollados. Solo el 25% de los altos cargos de los gobiernos de Grecia, Bélgica o Portugal los ocupan mujeres. Finlandia, Costa Rica o Canadá han roto esa proporción. Y ahora este ejecutivo de Pedro Sánchez, que lidera ese lamentable ranking al que esperamos no tener que seguir citando, sería un síntoma de que valoraremos a los cargos públicos por su valía y no por su sexo, por su género. El Gobierno tiene ahora 17 ministerios y en 11 de ellos hay una mujer al frente. Alex Barreiro. Sí, ¿qué tal, Ara? Bueno, 17 ministros que están tomando posesión de sus cargos en esos traspasos de carteras que estamos viendo en directo aquí en el canal 24 horas. Esta mañana sus nombramientos aparecían ya en el boletín oficial del Estado. Hemos visto, por ejemplo, el traspaso ya de carteras, la primera de ellas, la de Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Presidencia y Relaciones con las Cortes, también ministra del recuperado Ministerio de Igualdad. Calvo ya fue ministra de Cultura con Rodríguez Zapatero entre los años 2004 y 2007. Está profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba. Tiene un marcado perfil feminista y es la número 2 a partir de ya del equipo de Pedro Sánchez. Ella fue la encargada de negociar con la anterior
vicepresidenta la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Para ella han sido las primeras palabras de agradecimiento tras el traspaso de carteras. Es la primera vez en democracia que las competencias en igualdad se le conceden a la vicepresidenta del Gobierno, algo que demuestra el interés del Gobierno de Sánchez en potenciar este tipo de competencias. Calvo también asume la cartera de Presidencia y de Relaciones con las Cortes. En el traspaso de carteras ha dicho que el objetivo del nuevo Gobierno es achicar las desigualdades y construir la igualdad entre hombres y mujeres. Será un Gobierno que debe dar respuestas y también, sobre todo, ha dicho Calvo, escuchar. Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa, se pone al frente de uno de los ministerios troncales del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez después de haber pasado los últimos años en Bruselas. Maneja las relaciones institucionales con Europa y también con la banca y con la empresa. Su nombramiento ha sido alabado desde la Comisión Europea y también desde los principales sectores económicos de la economía española. La acabamos de escuchar, ha dicho estar muy emocionada, dice que volver al ministerio es volver a casa y que el programa económico de Sánchez es una agenda modernizadora, feminista y europea. Después de 14 años como consejera de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero es desde hoy ministra de Hacienda. Tendrá la difícil tarea de adaptar el proyecto de presupuestos 2018 a las prioridades socialistas. De momento hay que reorganizar el dinero que se atribuye a cada una de las nuevas carteras, ya que hay ministerios que no figuran en ese proyecto de presupuestos y que sí están en el equipo de Pedro Sánchez. Ella no está obligada a defender las cuentas en el Senado, cuentas que redactó el PP y que aprobó con los votos en contra de los socialistas. También tendrá que fijar el techo de gasto para el año que viene, para remitirlo a Bruselas y empezar a definir ya los presupuestos del año que viene. Tiene incluso más frentes abiertos, un nuevo modelo de financiación autonómica y esa reforma fiscal que el Partido Socialista quiere utilizar como punto de partida de su nuevo modelo económico. En sus palabras, la acabamos de escuchar junto al ministro saliente, a Cristóbal Montoro, ha hablado de estabilidad y de transparencia en las cuentas públicas. Fue uno de los últimos ministerios que conocimos ayer y su nombre no era el que en principio esperábamos los medios. Dolores Delgado es la nueva ministra de Justicia, es una fiscal progresista que ha ejercido la mayor parte de su carrera en la Audiencia Nacional. En ese tribunal, los últimos años se ha encargado de la coordinación de la lucha contra el yihadismo. Hace solo unas semanas fue designada como miembro del Consejo Fiscal. En sus primeras palabras, muy emocionada también, ha dicho que la justicia debe comprender y entender al otro, comprender lo diverso. Ha hablado de transparencia, de solvencia y de eficacia para construir una justicia del siglo XXI. Secreto de las deliberaciones del Consejo de Defensa. Jueza de carrera, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso tras el retorno de Pedro Sánchez al frente del PSOE y ahora ministra de Defensa. Margarita Robles, en etapas anteriores en otros gobiernos socialistas, ya ocupó cargos en los ministerios de Justicia y de Interior. Asume ahora también la dirección del Centro Nacional de Inteligencia, que pasa de la vicepresidencia del Gobierno a Defensa. La Constitución señala al rey como el mando de las Fuerzas Armadas y capitán general de los 3 ejércitos, Armada, Tierra y Aire. Por este motivo, la elección de Robles no se hizo pública hasta después del despacho que mantuvo Pedro Sánchez con Felipe VI ayer. La diputada del PSC, Meritxell Batet, es la nueva ministra de Política Territorial y Función Pública. Será una de las principales interlocutoras del nuevo gobierno con Cataluña, una pieza clave para poder avanzar, para buscar soluciones políticas a la crisis institucional entre las dos administraciones. Batet además tendrá que estudiar otras reivindicaciones territoriales porque hay varias comunidades autónomas que reclaman mayor autogobierno. Como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Acción Profesional. Una catedrática de lengua y literatura inglesa en la cartera de educación. Después de 3 décadas de experiencia política y en la política educativa, Isabel Celaá se pone al frente del Ministerio de Educación, una tarea que va a compaginar también con la portavocía del Gobierno. Estaremos muy acostumbrados a verla los viernes después de las reuniones de los consejos de ministros. Ella fue consejera de Educación en el Gobierno vasco con Patxi López como lehendakari. Tiene ahora que recuperar el pacto educativo, uno de los principios del programa socialista, y también tratar de mejorar la inversión en el sector. La acabamos de escuchar hace solo unos minutos en directo en ese traspaso de carteras. Ha dicho que la educación es el eje del cambio de la sociedad y que la formación profesional es una gran puerta a la igualdad. Gracias, Alex.
Bueno, y cuando llevamos ya media hora de programa, y esto es poco habitual, pero es que también es poco habitual lo que está sucediendo a lo largo de esta mañana en directo, saludamos a los compañeros que están aquí en la mesa desde las 12, Carmen Tomás, Fermín Bocos, buenos días. Luz Cela. Buenos días. Bueno, encantada de estar con vosotros hoy y de comentar, avanzaba ya Alex, esas, bueno, nombrábamos a 7 ministras porque digamos que son las que están en los ministerios con más peso. En este caso no es tan solo que sean más las mujeres nombradas, sino también el peso de sus ministerios. En estos momentos está hablando ya Adriana Lastra en el Congreso de los Diputados. Ya saben ustedes que es la nueva portavoz en el Congreso del Partido Socialista. Efectivamente, vamos a escuchar. Lógico que comparecieran los ministros el miércoles, digamos, en la sesión de control, cuando están tomando posesión hoy, que aunque fuera por una simple cortesía parlamentaria, posponer la sesión de control al menos una semana. Esa ha sido nuestra propuesta, que han ratificado la mayoría de los grupos parlamentarios, excepto el Partido Popular, pero que finalmente la mesa de la Cámara, en este caso la presidenta, ha decidido que por mayoría, como se había visto en la propia Junta de Portavoces, que por mayoría posponerlo al menos una semana, ¿no? Que les dé a los ministros tiempo y a las ministras tiempo a al menos a tomar posesión antes de venir a una sesión de control. Además, las ministras y los ministros están ya solicitando su comparecencia a petición propia en las comisiones correspondientes y parece lógico que antes comparezcan en comisión, esperamos que cuanto antes, y luego ya en la sesión de control. ¿Se suspende todo el pleno o solo la sesión? No, solo la sesión de control. ¿Se mantiene el pleno? Exacto, se mantiene todo el pleno, las proposiciones de ley, las no de ley y las mociones. La proposición de ley que vamos a debatir, del Grupo Socialista, que vamos a debatir la semana que viene, es aquella que registramos, lo recordarán ustedes, hace un mes y medio más o menos, que tiene que ver con la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que todos los operadores jurídicos tengan formación en materia de violencia de género, que era uno de los acuerdos del Pacto contra la Violencia Machista y que el Gobierno anterior incumplió sistemáticamente. Nosotros registramos esa proposición de ley y va a ser también en consonancia con el Gobierno feminista que tenemos desde ayer. Va a ser la primera proposición de ley que debatamos del Partido Socialista. Sí, ¿usted cómo afronta el cargo de portavoz? ¿Si va a buscar esas alianzas con otros partidos? ¿Si va a buscar unos socios que ahora mismo sean prioritarios? ¿Si es más hacia Podemos o cómo se lo plantea? Pues mire, me lo planteo con una enorme responsabilidad porque a todo diputado, diputada, cualquier militante del Partido Socialista, ser portavoz del Grupo Socialista, es un honor, es un privilegio, pero es también una gran responsabilidad. Y con esa gran responsabilidad lo asumo. Y sobre futuras alianzas, este es un arco parlamentario muy complejo, muy variado. Nosotros, evidentemente, vamos a hablar con todos los grupos parlamentarios, con todos, sin exclusión, también con el Partido Popular y también con Ciudadanos, porque lo que pretendemos es también darle estabilidad a este Gobierno y eso se consigue a través del acuerdo, de la negociación y del consenso. Adriana Lastra, la nueva portavoz en el Congreso del Partido Socialista, que sustituye a Margarita Robles, ahora mismo ministra de Defensa, que está hablando en estos momentos, en ese intercambio de carteras en la sede del Ministerio de Defensa. Protegen precisamente porque tienen como misión esa defensa de nuestro ordenamiento constitucional, por el que muchas personas, hombres y mujeres, pasaron mucho sufrimiento, clandestinidad y persecución. Por lo tanto, para mí es un honor poder estar hoy aquí al frente de las Fuerzas Armadas. Esas Fuerzas Armadas formadas por hombres y mujeres que realizan un trabajo serio, discreto, callado, al que la mayoría de las veces no reconocemos el trabajo que hacen, precisamente por su discreción. Yo quiero hoy necesariamente darles las gracias, decir que van a tener en su ministra el principal apoyo. Y su ministra quiere también reconocer a esos más de 330 militares que en 15 años han muerto en acto de servicio. Nuestro apoyo, nuestro reconocimiento a ellos y a sus familias. Ese apoyo y ese reconocimiento y perdón si es necesario, las veces que sea necesario pedir perdón, porque la vida pública se caracteriza y se tiene que caracterizar por la humildad, sobre todo con aquellos que han muerto o han dado la vida por España. Yo me siento muy orgullosa de unas Fuerzas Armadas que suponen un orgullo también cuando salen al extranjero. Son la mejor imagen de España.
Unas Fuerzas Armadas que están perfectamente entroncadas y encardinadas en esta sociedad, que forman parte de la misma, que la gente las recibe y las vitorea cuando hay cualquier acto de las Fuerzas Armadas. Por eso tenemos que hacer esa apuesta por la modernidad de las Fuerzas Armadas, porque esa modernidad de las Fuerzas Armadas es la modernidad de España, es la modernidad de la Constitución y es esa modernidad de los valores que queremos siempre defender. Y hay una ventaja. Yo siempre he creído en las políticas de Estado y el actual presidente del Gobierno se ha querido definir a sí mismo como un hombre de Estado. Y si hay un Ministerio de Estado es precisamente este Ministerio de Defensa, con sus Fuerzas Armadas y con todas aquellas personas que trabajan aquí. Porque creemos profundamente en el Estado, vamos a trabajar precisamente con una línea de continuidad, porque en materia de Estado no puede haber posicionamientos partidarios. Tiene que ser exclusivamente el bien común, el interés general y el orgullo y la defensa de España. Desde este orgullo que yo tengo como miembro del Gobierno, como ministra de Defensa, como persona que va a trabajar con las Fuerzas Armadas, me vais a permitir, además de ese reconocimiento, que yo termine ahora utilizando unas palabras que utilizó la primera mujer ministra de Defensa, Carmen Chacón, que además era amiga personal mía. Carmen Chacón, en este mismo acto, dijo: desde el amor profundo que tenemos por España, vamos a trabajar. Desde mi amor profundo por España, voy a trabajar. Por esa España unida y diversa a la vez. Por la paz, por la libertad. Y nadie mejor va a trabajar por España, por la paz y por la libertad que desde este Ministerio y sus Fuerzas Armadas y la ministra a la cabeza. Muchas gracias. Hasta ahora, portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, que recoge esa cartera. Ella va a ser la tercera ministra de Defensa de la Democracia. Ha recordado a la primera, a Carme Chacón. Bajo su control va a estar el Centro Nacional de Inteligencia. Ha recordado también a los militares fallecidos en el exterior. Ese es uno de los grandes retos del Ministerio de Defensa, la importante presencia militar española en el exterior. Hay en estos momentos 4.000 efectivos desplegados en una veintena de misiones desde Afganistán a Mali, Irak, Líbano o Letonia, entre otros países. Y Margarita Robles será uno de estos ejemplos que poníamos como mujeres que están tomando parte en este gobierno de Pedro Sánchez, no en cualquiera de los ministerios, no en el Ministerio de Cultura, no en un Ministerio de Educación, sino en los ministerios que siempre se ha considerado que tienen más peso, que tienen más relevancia y que hasta ahora tradicionalmente han sido llevados por hombres. ¿A vosotros qué os parece, ahora que por fin puedo charlar un instante, a la espera de más ministros o ministras, qué os parece este destacado, porque vamos a poder hablar con detalle, pero este primer destacado del que nos hacemos eco todos, que es esa preponderancia femenina en este gobierno, que no es paritario, hay más mujeres. Sí, de 11, de 17... contando al presidente del Gobierno, 11 son mujeres. Pero tal como tú estabas apuntando, quizá lo más destacado, porque calificar de feminista a los gobiernos o a las consejerías de las autonomías o a los ayuntamientos se ha convertido casi en una constante afortunada en la descripción de los hechos. Es que aquí algunas de las nuevas titulares de los ministerios más importantes, Ministerio de Estado, Defensa, la vicepresidencia del Gobierno. Mientras hablas, Fermín, y no es por interrumpirte, tan solo por señalar que esa imagen que te acompaña sigue siendo imagen en directo de ese traspaso de carteras de mujer a mujer. Entre eso es. María Dolores de Cospedal y Margarita Robles. Es un ministerio de los que tradicionalmente consideramos Ministerio de Estado junto con el de Exteriores. Y luego hay dos ministerios, aparte del de la vicepresidencia, que son claves en los gobiernos, que es el de Hacienda y el de Economía. Los dos tienen desde hoy titulares mujeres. Y luego otro que en la línea de lo que ha prometido la nueva ministra y también que será portavoz, que es Educación, lo ha definido como el eje del cambio. Bueno, pues estamos hablando de un feminismo que a mi juicio no es un feminismo de florero, destacado para tener paridad y tal. El presidente del Gobierno ha considerado que las personas más competentes a las que podía reclamar como colaboradoras eran mujeres. Y eso yo creo que es un buen principio. Nadie podrá dudar, luego hablaremos del europeísmo, que algunas de ellas y algunos de ellos
tienen un pasado muy comprometido con la Unión Europea, y esa también es una señal importante, porque estamos asistiendo a una especie de declive en parte del ideal europeísta en países como Italia, en países como Hungría, como Polonia, en Francia, con movimientos, digamos, anti-Unión Europea. Que algunos de los nuevos ministros del Reino de España se hayan forjado profesionalmente en la Unión Europea es un buen detalle. Yo hablamos de esta cuestión, Fermín, por favor. Preguntaba ahora mismo por esta representación femenina y la interpretación que se le está dando. Vamos a cerrar una primera vuelta. Pues sobre la representación femenina, yo que siempre he estado en contra de las cuotas, porque siempre he pensado que por qué tenía que ser paridad si podría haber más mujeres que hombres. Pues bueno, al final me han dado la razón, mira por dónde. Bueno. Ahora lo que hay que hacer es demostrar que efectivamente pues se va a trabajar bien. Luego ya hablaremos de las posibilidades que hay de gobernar. De momento son muchas, tienen muchos cargos importantes, tienen que demostrar esa valía ahora en un gobierno pues muy débil. Vamos a ver de todo lo que conocemos de ellas. Hombre, con 84 diputados, ya me contarás. Un gobierno puramente electoral, porque no va a poder hacer muchas cosas. Si lo quieres llamar, pues sí, muy potente, muy lleno de mujeres, muy lleno de guiños a muchísimos colectivos distintos y diversos. Pero bueno, luego vamos a ver si eso se puede, si con ese gobierno se puede gobernar. Porque, bueno, claro, con 84 por un apunte más y limitándome a este tema, porque me imagino que tendremos ya bastante tiempo para el debate. Efectivamente coincido más con Carmen, ¿no?, en este punto, y ojalá llegue el día, y creo que ya lo estamos dilatando demasiado, en que precisamente un titular de que un gobierno tenga más mujeres que hombres o el mismo número no sea noticia, porque me parece absurdo que en este momento pues estemos insistiendo. Pero es noticia en el planeta, ¿eh? No hay otro gobierno que tenga más. Bueno, me da igual, que sea el planeta como en otros países hay presidentas de gobierno. Me da absolutamente lo mismo. Eso no lo sueltan. Con su argumento, por favor. Siempre he estado en contra de la política de cuotas que precisamente hizo gala, y de la que hizo gala implantó el Partido Socialista en la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Hemos visto, bueno, estamos viendo, son imágenes en directo, insistimos, al que era director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, director y fundador de El Mundo. Estaba también por ahí la que fue vicepresidenta del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega. Insistimos, no perdemos de vista esas imágenes en directo de esos actos de traspaso de carteras. Bueno, ahora sí que la hemos perdido, pero por cuestiones ajenas a nuestra voluntad. Luz, perdona. No, y efectivamente, y que si Sánchez hubiese querido encontrar a hombres válidos, los hubiese encontrado exactamente igual. Es decir, me preocupa, vamos a darle un cierto margen de confianza, pero que esto sea una simple operación de marketing para quedarnos en el titular de tantas mujeres y tantos hombres. Aunque son mujeres con acreditada solvencia, valía y trayectoria profesional. Pero te quiero decir, me preocupa que el género se anteponga al recorrido que puedan tener mujeres, como en este caso la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, Margarita Robles. Porque género humano también, modestamente, pertenecemos incluso los que llevamos Enseguida bigote, entramos en detalle con el análisis aquí en esta mesa, pero vamos a buscar otras reacciones, las reacciones políticas al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Inés Arrimadas, la portavoz de Ciudadanos, ha estado hoy en las mañanas de Radio Nacional, y con nosotros está su director, Alfredo Menéndez. Muy buenos días. En opinión de Arrimadas, lo importante es el proyecto político, dice, y cómo se va a llevar a cabo. Exacto. Lara, ¿qué tal? Buenos días. Es lo que nos ha contado esta mañana en las mañanas de Radio Nacional de España. La líder de Ciudadanos en Cataluña, una de las voces y pesos pesados dentro de la formación que preside Albert Rivera, cree que de lo que hay que estar pendiente a partir de ahora no es ya tanto de los nombres, que en un principio no le sonaban mal, sino de las primeras decisiones, porque hacía hincapié, y lo vamos a escuchar en la voz de Inés Arrimadas, en la debilidad parlamentaria que puede afrontar este nuevo gobierno. La verdad es que hay buenos perfiles técnicos, pero un gobierno no es solo la suma de ministros. Un gobierno también es un proyecto, un plan de gobierno, y también explicar con quién van a sacar adelante los acuerdos. Así que yo el día de hoy pues felicitar a todos los ministros, desearles mucha suerte, muchos aciertos, porque eso sin duda será bueno para España. Y ahora falta que nos explique el señor Sánchez lo que no nos explicó en la moción de censura, que es qué pretende hacer, cuál es el plan de gobierno y sobre todo cómo pretende sacar adelante los acuerdos, porque solo tiene 84 escaños. Eso en Radio Nacional, y en los desayunos de Televisión Española ha estado Pablo Iglesias, que también ha valorado la composición del nuevo gobierno. De momento no pone muchas objeciones, salvo al nuevo titular de Interior, a Fernando Grande Marlaska. Creo que hay que juzgarles por lo que hagan y no por lo que han hecho. Hay uno de los nombramientos que me sorprende para mal, Grande Marlaska, parece más bien un ministro del Partido Popular, alguien de la órbita del ESMES, alguien que estuvo a favor de condenar a
a miembros del 15M, alguien que secuestró portadas del Jueves, desde luego no está en el espíritu del cambio. Yo no sé quién ha convencido a Pedro Sánchez de que nombre un ministro del PP, pero ha nombrado un ministro del PP. Con el resto, respeto y veremos lo que hacen. Y en el Partido Popular el nuevo gobierno no les gusta, dicen, porque les recuerda, afirman, al ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. No nos gusta. Es un gobierno en el que se recuperan viejas glorias, en el que se mira al pasado otra vez, en la que hay mucho zapaterismo, de nuevo, muchos responsables de ministerios del señor Zapatero son los que ahora encabezan algunos de los ministerios. Bueno, pues estas son las valoraciones de los diferentes líderes políticos, más allá del equilibrio entre hombres y mujeres. Valoración general, por favor, de este gobierno propuesto por Pedro Sánchez. Aparte de los guiños que ya más o menos he dicho, ¿no?, a distintos colectivos, en este caso pues a mujeres, a los gays, a las federaciones socialistas, a la judicatura, a los independentistas, ¿no?, que todo conforma un cartel estupendo para abordar las próximas elecciones. A mí hay dos cosas que me han chocado mucho. Yo creía que estábamos en la idea de separar la política de la justicia. Entonces, no he entendido muy bien, a pesar de que, por ejemplo, Grande Marlaska me parece un gran magistrado que ha hecho grandes servicios a este país. Tengo menos aprecio, digo, político y tal, no personal, que no, pero por cosas, porque cada uno viene con su mochila, ¿no? Entonces, la mochila de la ministra de Justicia no me gusta. Me gusta la de Marlaska, sin embargo, no me gusta que dos jueces, fiscal y juez, se hayan incorporado al gobierno. O sea, no íbamos a acabar con la politización de la justicia. Cuando vuelvan a la justicia, ¿cómo van a volver a la justicia? O sea, yo creo que los jueces tienen que dedicarse a su profesión y la mezcla con la política ya la hemos visto en otras ocasiones y ha salido rematadamente mal. Tenemos el caso de Garzón, de todo lo que pasó con el juez Garzón y algún otro juez que se metió a política y luego volvió a la judicatura. Eso no me ha gustado. Pero en general lo veo un gobierno electoral, es un magnífico cartel electoral. Dudo mucho que puedan hacer grandes cosas. No sabemos lo que va a durar, porque ayer Pedro Sánchez cuando lo presentó dijo meses. Claro, meses pueden ser 4, pueden ser 12, pueden ser 24, bueno ya, pero dijo meses, entonces los meses pueden ser 24, claro, no lo sabemos. Pero con 84 escaños, con el PP enfrente, se supone que reformado, Ciudadanos, es verdad que Ciudadanos y Podemos, pero bueno, Podemos, por más que estén jorobados, no, recordemos que tiene 69 escaños, es que casi tiene prácticamente los mismos que Sánchez. Entonces, veo difícil la gobernabilidad de este gobierno, por más que tenga unos presupuestos, por más que pueda hacer decretos, cosa que sería, vamos, lo contrario a lo que han venido diciendo y criticando al Partido Popular, cómo se va a gobernar por decreto y tal. Bueno, vamos a ver, esto acaba de arrancar. Vamos a ver, yo respecto de una de las cosas que has dicho, no recuerdo haberte oído decir nada respecto del anterior ministro del Interior, que también era juez, el señor Zoido, como reproche al hecho de que pasara de la judicatura. También no me oye, es que no me oyes todos los días. No, vamos a ver. Que un juez, un magistrado, un servidor del Estado, en un momento determinado pueda dar un salto a otro escalón del Estado, a mí me parece absolutamente razonable. Es más, creo que en ocasiones es la garantía, puesto que están acostumbrados a velar por el bien común, de que va a actuar con imparcialidad. Pero dicho eso, que me parece anecdótico, yo creo que este es un gobierno que está llamado a perdurar. Es un gobierno que pinta bien, que naturalmente solo le podemos juzgar a través del retrovisor. ¿A qué llamo el retrovisor? Solo podemos juzgar en función de los hechos que conocemos. En el caso de los 4 ministras en algún caso, que ya han tenido tareas ministeriales por su trayectoria, me refiero a la señora Robles, que fue secretaria de Estado, a la señora Calvo, que fue ministra de Cultura, al señor Borrell, que fue ministro también en algún gobierno de Felipe González, y el resto, cuando hablo del retrovisor, me refiero a su actividad en el mundo del funcionariado, por ejemplo, europeo. La señora Calviño es una señora que en su propia presentación nos ha dado la pista de dónde procede, en quién se ha apoyado. Ha agradecido al exministro Escolano, que hubiese sido su preparador, y ha agradecido al exministro Solbes y al comisario Almunia que la hubiesen apoyado. Es decir, es una señora que ha estado trabajando en Europa, y ese trabajo, a decir y a juzgar por nuestros colegas de Bruselas,
ha sido satisfactorio. Luego, con ese bagaje hay que juzgar su actuación. Respecto de su colega, en este caso en Hacienda, la señora Montero, pues hay que remitirse a los problemas que tenía la Hacienda andaluza y a los que ha ido solucionando por el camino. Dicho eso, solo la mar dice cuando un barco es bueno. Habrá que dejar navegar este gobierno y empezar a juzgarlo a partir de sus actuaciones. Ahora bien, en esta circunstancia me atrevo a decir que el señor Sánchez ha sido capaz de ahormar un equipo con una profesionalidad que está siendo destacada, y la prueba es que toda esa premonición apocalíptica que venía de algunas de las portavocías de otros partidos, pues no se ha visto reflejada ni en la bolsa, ni en la prima de riesgo, que ha bajado por encima de 100, me parece, ni en las expectativas que se han creado. Mi pronóstico, que puede efectivamente ser corregido por el tiempo, es que va a durar todo lo que la legislatura pueda alargarse, que es hasta mediados del año 20, y que naturalmente estará sometida, a mi juicio, a dos test fundamentales. La cuestión catalana, si consigue que no se desborde la cuestión catalana, en el sentido de que el señor Torra, el presidente de Cataluña, ha dicho que pretende sacar adelante la agenda republicana, que es contra la Constitución, y dos, el primer test, que serán las elecciones, las autonómicas, las municipales y las europeas. Ahí vamos a ver ese refrendo. Y concluyo, que me he alargado mucho. El Partido Popular tendrá que reconstituirse para conformarse como fuerza de oposición, porque en este momento está todavía en estado de shock. Y Ciudadanos, bastaba con analizar un poco desde el punto de vista gestual a la imagen de Inés Arrimadas para darse cuenta que están también un poco alicaídos. Vamos a escuchar, y Luz, enseguida estoy contigo, pero vamos a escuchar al portavoz del PNV, a Aitor Esteban, que está hablando en el Congreso de los Diputados, a ver cómo valora este gobierno. Una señal positiva a Europa. Y a partir de ahí, bueno, yo no conozco a muchos de algunos de los ministros, de las ministras, a otros sí, y tengo pues opiniones más positivas sobre alguno que sobre otro, ¿no? Pero no vamos a prejuzgar, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que menos le gusta del gobierno? No, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Ellos tienen ahora que formular cuál va a ser el programa de gobierno, cómo van a enfocar las cosas, necesitarán un poco de tiempo, y a partir de ahí, pues por los hechos juzgaremos, ¿no? ¿Y qué le pediría usted a este gobierno? ¿Lo primero que cree usted que debería hacer o lo primero que se debería ocupar, lo más urgente? Mire, como no estoy en el gobierno, pues tampoco le voy a decir a ellos qué es lo que deberían hacer, ¿no? Lo que creo que es que tienen que ser conscientes de lo delicado de la situación. Creo que tienen que saber elegir los temas en el ámbito parlamentario que desean mover, y yo creo que sería positivo que hicieran pues una serie de gestos, ¿no? Que como primera, enfocados a diversos ámbitos, ¿no? Y que contribuyeran a eso, a distender un poquito el ambiente político, y que mandaran una señal positiva para que cuando luego el curso político se vuelva a retomar allá por septiembre, pues se pueda afrontar con un optimismo por parte del gobierno. ¿Qué gestos son esos? No, insisto, que no estoy en el gobierno. Yo entiendo que un ejecutivo monocolor del PNV sería muy bueno para el Estado, pero como ni a nosotros nos apetece, ni creo que los españoles estén dispuestos a que eso sea así, pues mire, si eso tocara les diría, si no, yo no voy a meterme en camisa de 12 varas. El gobierno es socialista, el gobierno tiene un presidente, y ellos son los que tienen que hacer ahora las propuestas correspondientes. En la tribuna usted dijo el pasado jueves o viernes, no recuerdo, el jueves, que el Congreso se iba a convertir en un pim pam pum. Si ahora, quiero preguntarle, con una semana ya de distancia y con el nuevo gobierno en marcha, mantiene que va a subir claramente la crispación en esta legislatura, ¿o no? Sí, claro que va a haber crispación, vamos a ver. Bueno, pues en estos momentos está a punto de hablar, está ya delante de su micro, Meritxell Batet, la nueva ministra de Política Territorial y Administraciones Territoriales. Para el país, para España. Lo primero que quiero hacer es agradecerle la confianza al presidente del Gobierno, que me haya encomendado una responsabilidad tan alta, tan relevante, tan delicada al mismo tiempo, como es la cartera de Política Territorial y Función Pública. Quiero agradecer también a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y al ministro Montoro el trabajo que han hecho los últimos años al frente precisamente de estas carteras. Sé y soy consciente que las circunstancias en las que se da este traspaso de gobierno son excepcionales, son especiales, y por eso también quiero empezar
agradeciendo a todo el personal, a todos los empleados públicos, a todos los funcionarios, la buena disposición y la buena acogida y lo fácil que me están poniendo las cosas desde el día de hoy y de aquí en adelante. Creo que es importante empezar por este reconocimiento. Soy también plenamente consciente que estos próximos días, estos próximos meses, estamos viviendo y llevamos tiempo viviendo momentos muy excepcionales en nuestro país y, por tanto, asumo esta responsabilidad con la máxima convicción, la máxima ilusión que me es posible, pero también con el vértigo que corresponde saber que estoy enfrente de una cartera crucial para el futuro de nuestro país. Lo asumo, por tanto, consciente de lo que tenemos por delante. Con una actitud que, si tuviera que describirla bien, si me permitís, voy a utilizar una frase que utilizó el presidente del Gobierno hace unos días, donde decía que lo importante es escuchar, dialogar y consensuar. Esas son las bases de la nueva política del siglo XXI. Y si eso es imprescindible para enfrentar cualquier empresa política, creo que especialmente tiene que guiar la actuación al frente de este Ministerio. Escuchar, dialogar y consensuar. Creo que la recuperación de la palabra, de las palabras, con Cataluña especialmente, pero con todas las comunidades autónomas, es imprescindible. Termino con dos reivindicaciones, con dos principios, con dos objetivos que quiero que sean una de las guías de este Ministerio. Bueno, pues las palabras de Meritxell Batet, que después analizaremos. Ella decía que era consciente de que su cartera es crucial para el futuro de este país. Ella va a tener que lidiar con la situación en Cataluña. Y habla en estos momentos Josep Borrell, ya ministro de Exteriores. Señores ministros, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en este acto. Mis primeras palabras tienen que ser necesariamente de agradecimiento al presidente del Gobierno por la confianza que representa el que me haya propuesto para ocupar tan importante responsabilidad. Gracias por estar aquí, no solo a los que están físicamente, sino también a los compañeros de trabajo que están en Torres Ágora y a todos los que sirven a este Ministerio a lo largo y a lo ancho del mundo a través de nuestras representaciones diplomáticas, nuestras misiones de cooperación. Y en particular quiero dedicar un mensaje de ánimo a aquellos que están hoy atendiendo las consecuencias de la dramática erupción del volcán en Guatemala, ayudando en nombre de todos los ciudadanos españoles a los habitantes hermanos de ese país. Muchas gracias. Hace 22 años yo transmití la cartera de un ministerio, del Ministerio de Obras Públicas. Parece que fue ayer, pero han pasado 22 años. Y hoy recibo la cartera de otro ministerio de la mano de un amigo, de un servidor público, de un servidor del Estado, con quien he tenido ocasión de compartir horas de trabajo por los caminos de Europa. Alfonso, nos hemos sentado muchas veces en los consejos europeos defendiendo los intereses de España, pero no solo defendiendo los intereses de España, sino también contribuyendo al interés general y a la construcción de Europa. Es para mí una satisfacción compartir contigo este momento y quiero agradecer muy de verdad las palabras que me has dedicado. Espero ser capaz de cumplir el afecto que con ellas me demuestras. La siguiente cosa que les tengo que decir es pedirles su ayuda. Un ministro no es nada, bueno, es algo, pero es poca cosa, es un ser humano, tiene 24 horas al día. Un ministro es lo que son las personas que con él trabajan. Yo he tenido el honor de ser ministro del Gobierno de España muchos años y sé perfectamente que la suerte de un ministro se juega cuando escoge su equipo y cuando es capaz de catalizar la energía positiva de una administración, generar entusiasmo en el trabajo y dirigirla
en defensa del bien del país. Pero él solo poco puede hacer y por eso les pido su ayuda, la de todos. En un momento como este que es, si me permiten decirlo, un momento litúrgico de la democracia. Este es un momento donde la democracia toma cuerpo, se escenifica. Estamos escenificando la transmisión del instrumento del poder político, la transmisión de la capacidad de actuar desde el Gobierno a través de la Administración para instrumentar las políticas que el Gobierno ha propuesto hacer y que no podría llevarlas a la práctica si no tuviese unas estructuras administrativas formadas por funcionarios capaces, leales y neutrales. Y si fuera posible silenciosos, mejor. Funcionarios capaces, leales y neutrales. Y este es un gran activo de un país. Tener una administración pública al servicio del bien público, capaz de gobernar con un gobierno de uno o de otro signo, sin ruptura de continuidad, transmitiendo el poder de un ministro a otro, asegurando el periodo inevitable de interinaje. Ese es un gran activo de un país, probablemente es lo que diferencia a aquellos países institucionalizados de los que no lo están. Y deben ustedes sentirse muy orgullosos de formar parte de esta gran riqueza de la nación española, su administración pública. Este es un gran país. España es un gran país. Hace poco me acaban de comunicar aquí al entrar que en el 2020 España será la sede del Congreso Mundial de la Inclusión. Nos lo acaba de comunicar el representante de la ONCE, que viene de conquistar ese puesto, a pesar de que apenas hemos puesto dinero y lo hemos ganado en frente de otros países candidatos que ponían sobre la mesa mucha plata. Enhorabuena, creo que es un buen ejemplo del reconocimiento internacional que tiene hoy España y al que desde este Ministerio tenemos la obligación de contribuir. No les oculto que son tiempos difíciles. España se enfrenta a quizá el mayor problema que se puede enfrentar un país, que es su integridad territorial. La Unión Europea se enfrenta a una crisis de confianza. No les voy a soltar una conferencia al respecto, pero si a mí me hubiesen dormido en el año 2007 y me hubiera despertado 11 años después, no hubiera reconocido la Europa que dejé y la que encuentro. En el 2007 íbamos viento en popa y ahora tenemos una crisis de confianza en el proyecto político. Bueno, pues dejamos a Josep Borrell, al ministro de Exteriores, para escuchar a Maxim Huerta, nuevo ministro de Cultura y Deportes. Ministro, por esos minutos en el despacho, dándome sincera suerte. Agradezco todas las palabras de todos los proyectos que están en marcha. Todo lo que está en marcha intentaremos continuarlo para bien. Todas las cosas nuevas intentaremos crearlas con muchísima ilusión. Y estoy muy orgulloso de ser el ministro de Cultura y Deportes. Orgulloso de formar parte del Gobierno de España, pero mucho más de que este ministerio se recupere, de que vuelva a haber un ministerio de cultura, porque la cultura es lo que nos representa. La cultura somos nosotros. El traje que nos hemos puesto, la película que hemos visto, la música que nos ha acompañado en el taxi, el museo al que hemos entrado y la fiesta, el aplauso en el campo de deportes al que hemos asistido. Con lo cual, todo lo que he aprendido con la cultura, uno es y todos somos esos sitios a los que hemos ido, todos somos consecuencia del partido en el que aplaudimos, del museo y del cuadro que nos impresionó y recordaremos, del Obradoiro cuando llega, somos consecuencia de un montón de asuntos culturales. La cultura somos nosotros, la de ayer, la de hoy y la de que quiero sea también mañana. La cultura no puede ser de bandos, la cultura tiene que ser un orgullo de todos. Todos tenemos que estar orgullosos de los creadores y de los que consumen, de los que se esfuerzan en el deporte, que son superhéroes, y de los que van a verlos. Con lo cual, cultura y deporte para mí es un orgullo representarlo. Y fundamentalmente doble porque cultura vuelva a estar en el mapa del gobierno.
me había apuntado cosas porque a mí me gusta mucho y tomar nota y pensarme lo que voy a decir. Lo que pasa es que luego también trabajo con la emoción. Hoy es un día de emoción, de nervios y de inseguridades y de vértigos y de muchísima responsabilidad. Voy a estar en este cargo, quiero estar en este cargo de ministro de Cultura y Deportes pues con humildad, con ilusión y con el compromiso absoluto con la cultura y con el deporte. No soy una persona deportista, lo digo por todo lo que ha salido. No me gusta el deporte practicarlo, el deporte sí. Eso no significa nada. Voy a apoyar, amar el deporte y apoyar a todos los deportistas porque son héroes y heroínas. Ellos y ellas, los que compiten, todas las federaciones y todos los que están detrás, que es mucha gente. Por eso mi primer acto, ante la duda que había antes de entrar al ministerio, querido que fuera, nos hemos ido Su Majestad y yo, a despedir a la selección española de fútbol. Hay muchísimos deportes minoritarios que pienso apoyar, desde el rugby a otros más, femeninos y masculinos. En todos pretendo estar, pero como gesto por lo que tenemos ya a la vuelta de la esquina, quería que fuera pues esa despedida a pues los que luego pasean el nombre, la marca España por el mundo, tienen muy buena imagen, tienen muchísimas ganas, así me lo han transmitido y yo les he transmitido mi apoyo, no como deportista, sino como ministro de Cultura que va a apoyar al deporte. Creo que la cultura, lo creo firmemente, es nuestro tesoro. Así que gracias a todos los que trabajáis aquí, pienso contar con todos porque es absurdo cambiar a gente que está trabajando. Gracias a toda la gente que ha querido un cambio en este país, que ha apoyado ese cambio para que España vuelva a tener otra luz y otra luminosidad. Gracias a todos los funcionarios que han trabajado aquí de manera dura en el Ministerio de Cultura y Deporte. Y yo creo que el futuro no solo se construye pues de esa manera, sino también prestando mucha atención a la cultura, prestando mucha atención a los creadores y a todas las personas a las que les gusta la cultura y el deporte para que, y esto es fundamental, puedan acceder a ella, a la cultura y al deporte, sin dificultades. Eso creo que es lo más importante. Yo, que he arrancado diciendo que somos consecuencia de todos los que estamos aquí, todos los que nos ven y todos los que paseamos por este bendito país, somos consecuencia de los libros que hemos leído, del cine que hemos visto, del museo visitado, de las obras de teatro, de la música que escuchamos, de la cancha en la que nos ponemos forofos. Bueno, hoy en este día tan maravilloso, en lo emocional y en lo profesional, tengo ahora la oportunidad de devolverle a mi país lo mucho que han contribuido a ser quien soy. Desde la cultura y para la cultura y en el deporte. La cultura, ya se dice, la cultura nos hace libres, nos hace sobre todo más felices a todos. Así quiero que sea. Y recuerdo a alguien para despedirme. Gracias, ministro, pero voy a nombrar a otro ministro. A Malraux, un ministro francés, que en 1959, ni más ni menos, fue escritor y ministro. Y él decía, yo voy a parafrasear, que había que permitir a los españoles cultivar su capacidad de inventar. Así que la cultura es cultivo y hay que inventar, creadores y todos, para que lo disfrutemos. La cultura de este país y las culturas de este país, con muchísima calidad, humildad y responsabilidad, acepto este cargo que empieza a partir de ya. Gracias a todos. Pues así ha llegado el ministro de Cultura a la sede de su ministerio, diciéndoles a los trabajadores que estaban allí escuchando lo que va a contar con todos ellos y hablando también sobre ese eco que han tenido unas palabras suyas que había dejado escritas en un tuit. Decía, hacía tiempo que no le gustaba el deporte, pues bueno, así ha respondido Maxime Huerta diciendo que va a apoyar a todos los deportes, también los minoritarios. Lo ha hecho con la naturalidad propia de alguien acostumbrado a trabajar ante las cámaras, este presentador, periodista y escritor que ha terminado pues recordando las palabras de un ministro francés también, escritor y ministro de Cultura. Vamos a saber ahora cómo se está comportando la bolsa, qué está pasando en los mercados financieros. Inma Gómez Lobo, muy buenos días. Mientras el nuevo gobierno iba aterrizando a lo largo de la mañana, el Tesoro ha celebrado una subasta de deuda, la primera con el Ejecutivo de Sánchez. Cuéntanos, Inma, cómo ha ido.
Hola, buenos días. Pues se esperaba captar algo más de 5.000 millones de euros. Se han captado algo más de 4.500 en deuda a 3, 5 y 10 años. En todos los tramos ha salido más caro, ha habido que pagar más. Los analistas les hemos preguntado, ¿esto tiene algo que ver con el nuevo gobierno? Nos dicen, no, tiene más que ver con los picos de repunte en los intereses y en las primas de riesgo que hemos visto en los días pasados por Italia. Hoy la prima de riesgo española, también la italiana, está bajando, ha pasado de los 101 puntos básicos en los que habría 95 esta hora. Está bajando también el bono español, el interés que le pide el mercado a España hoy por prestarle a 10 años se baja al 1,46%. Está repuntando el bono alemán, eso está haciendo que las primas de riesgo bajen. También el bono italiano está cayendo por debajo del 3%, se frenan el 2,7, 2,8 y la prima de riesgo también ha caído al entorno de los 230 puntos básicos. Y entre tanto el IBEX 35 se mantiene de nuevo hoy como el selectivo que más está subiendo en Europa. Ahora mismo gana alrededor de un 0,80%, se queda cerca de los 9.900 puntos de nuevo frente al resto de plazas europeas que se están comportando mucho más planas. A la cabeza del selectivo están todos los bancos ahora mismo, CaixaBank, Bankia subiendo casi un 4%, las dos, BBVA, Sabadell y también Repsol, que repunta impulsado de nuevo por la subida del petróleo. ¿Por qué están subiendo tanto los bancos? Bueno, es el coletazo del anuncio que hizo ayer el Banco Central Europeo de que la semana que viene va a concretar posibles subidas de tipos de interés, cambios en los estímulos, retirada de oxígeno a la eurozona, y eso ha animado a los bancos. Y sube el precio del dinero, que es su materia prima, pues eso se supone que les hace ganar más dinero. Los bancos, como siempre contamos, pesan mucho en el IBEX y eso es lo que está haciendo que el IBEX suba con fuerza. El euro también agradece esa llamada del Banco Central Europeo, ese anuncio, y repunta hoy por encima de $1,18. Gracias, Inma. Pues esa es la reacción desde las bolsas en el parqué de esas tomas de posesiones de los ministros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Aún faltan algunos. A las 12:30 se espera la toma de posesión. Bueno, el intercambio de carteras en el Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, de transición ecológica. ¿Transición ecológica? Sí, sí. Sí, es que claro, comprendan ustedes que necesitamos cierto tiempo para acostumbrarnos no solo a los nuevos nombres, sino también a los nuevos títulos de esos ministerios. Sí. Bueno, Luz, a ti no te había dado tiempo de hacer esa valoración genérica sobre este gobierno. Qué difícil es hacer valoración general. Bueno, vamos a ver por puntos. Estoy con Fermín en este caso en que yo creo que Sánchez ha diseñado un gabinete para perdurar. A principios, cuando triunfó la moción de censura desde el Partido Socialista, se planteaba, bueno, va a durar unos meses, tenemos que convocar elecciones cuanto antes, porque incluso el electorado no perdonaría que nos dilatásemos en el tiempo después de esta operación para derribar al gobierno del Partido Popular. Pero yo creo que en este caso, bueno, el Partido Socialista ya ve en la oportunidad que a ellos les supone estar un tiempo en el Ejecutivo, ¿eh? Un gobierno que no va a ser nada fácil y una legislatura que va a ser muy, muy complicada para sacar adelante una iniciativa legislativa. Pero yo creo que es un gobierno para perdurar. Por otra parte, el equipo. Hay nombramientos que reconozco abiertamente que me encantan, como puede ser Nadia Calviño, con un perfil técnico fantástico e incuestionable, como puede ser también Borrell, que lanza un mensaje a Europa, que creo que hacía mucha falta por parte del gobierno tener una voz autorizada en Europa capaz de replicar al independentismo. Ha sido una de las grandes tareas pendientes del gobierno de Mariano Rajoy, que no ha sabido responder, y yo lo he dicho aquí en varias ocasiones. Y luego pues también veo pues un batiburrillo, ¿no? Perfiles muy mediáticos, como es el de Maxim Huerta, ministro de Cultura, que en fuentes socialistas se comentaba que uno de los criterios fundamentales para su elección había sido precisamente su perfil en las redes sociales, su perfil de actividad, de seguimiento en las redes sociales, y que puede ser, bueno, pues una persona que en ese terreno dinamice mucho la actividad del gobierno. Hay una cuota pedrista muy importante con José Luis Ábalos, con Luis Planas, que ha sido un golpetazo contra Susana Díaz. Ya recordamos que Planas bueno, pues se planteó competir con Susana Díaz por la Secretaría General en Andalucía y luego no consiguió los avales. Y más allá de todo esto, que creo que ya se ha comentado suficientemente, creo que la operación de Sánchez le ha salido de momento bien, que la apuesta estratégica por este gobierno es muy positiva y que si la juega bien le va a permitir ganar foco y preparar la legislatura, preparar unas futuras elecciones de aquí a 2 años. Total. Yo creo que estamos ya en campaña, por decirlo así, que Sánchez va a tener la oportunidad de hacer una campaña de 2 años
y que además en una lectura política le va a permitir recuperar el centro político, que es ese espectro electoral tan codiciado por todos y que ahora pues estaba mordido por Ciudadanos. ¿Qué pasa con Ciudadanos? Que yo creo que ha perdido mucho foco. Estoy con vosotros con esta moción que le va a costar recuperar si el Partido Socialista lo hace bien. ¿Y qué pasa con el Partido Popular? Pues que paradójicamente creo que esto le puede venir muy bien al Partido Popular, también si lo sabe gestionar bien, más pronto que tarde, y ahí está el Congreso que se va a celebrar aproximadamente sobre el 21-22 de julio, en el que previsiblemente pues Alberto Núñez Feijóo tome las riendas del partido, y creo que vamos a asistir de nuevo a una recuperación del bipartidismo de cara a unas próximas elecciones. Yo lo comparto. Un matiz más. Creo que también Sánchez ha sido muy hábil para sacar del foco a Podemos, que ya vemos cómo está, y que no le va a quedar más remedio que aferrarse a esa izquierda ultra radical y extremista, en la que sí se maneja bien, pero que va a tener muy difícil recuperar el centro-izquierda, ¿no? Que es a lo que aspiraba Pablo Iglesias. Hacer el sorpaso. Yo creo que ya el sorpaso con este gobierno electoral, que me insisto en electoral porque precisamente se ha sabido ya que el jefe de gabinete de Pedro Sánchez va a ser Iván Redondo, que es un asesor político, que es el que le ha asesorado en estos últimos tiempos en sus pasos, incluso que diera el paso a la moción de censura, en fin, que es un politólogo, no es un jefe de gabinete al uso, sino que está marcadamente al lado de Sánchez para llevarle a las siguientes elecciones. O sea que no lo digo a humo de paja, lo digo porque el propio nombramiento de Iván Redondo nos deja claro que este gobierno, su vocación es la de ir a unas elecciones. Me da igual que sea en un año que en lo que termine la legislatura. Pero luego, cuando yo decía las dificultades que va a tener para gobernar son evidentes. Y aunque es verdad que tiene el presupuesto del 18, que al final más o menos va a quedar como está, porque aunque el Partido Popular le quite alguna cosilla al PNV y luego vuelva y no sé lo que pasará, es igual. Las grandes líneas maestras están ahí. La cuestión es que ya está Bruselas, que ya lo sabíamos, avisando que en el 2019 hay que recortar 15.000 millones para cumplir el déficit. Es decir, que no se puede decir, bueno, pues con el del 18 ya subsistimos, no, porque hay que hacer un ajuste de 15.000 millones y eso lo trae Calviño en la cartera. O sea, si hay que cumplir con Europa, ¿quién lo sabe mejor que Calviño? Y la que lo tiene que ejecutar no es Calviño, es la ministra de Hacienda. Y la ministra de Hacienda, Montero, tiene sus ideas sobre financiación autonómica, sobre el cupo vasco, sobre la subida de impuestos, en fin, sobre muchas cosas que vamos a ver cómo se van a cumplir ese recorte de 15.000 millones sin la ayuda a lo mejor de los que antes te han apoyado, pero ahora a lo mejor si se trata de recortar no te apoyan. Entonces, ¿cómo sale todo eso? Hay muchas incógnitas, a pesar de que el gobierno, pues lo tienes tú detrás, pues luzca muy bien y sea un gobierno en principio pues con unos currículum potentes. ¿Te refieres a que la actual ministra de Hacienda cuestionó en un momento dado a Cristóbal Montoro sobre la conveniencia de otorgar el cupo al País Vasco? Y se atrevió a decir que Madrid le parecía un paraíso fiscal. Bueno, vamos a ver, para que los oyentes tengan claro, no hay posibilidad ninguna, sin modificar la Constitución, de cambiar el cupo o el concierto vasco. Eso luego, ad calendas grecas, que es una forma de decir que ya veremos. Yo, por razones de edad, no puedo evitar cada vez que citamos o citáis el nombre de Calviño, de la nueva ministra de Nadia Calviño, de acordarme de su padre, don José María Calviño, que fue director general de esta casa en unos momentos germinales de la democracia. En fin, es un pequeño homenaje a quienes ya tenemos una cierta edad y reconocemos pues a gente de solvencia y sobre la que guardamos afecto. Dicho eso, en relación con Iván Redondo, que es el nuevo jefe de gabinete del presidente del gobierno, hay que decir que antes lo fue del señor Monago y le llevó, hasta donde se puede atribuir a un jefe de campaña la genialidad suficiente como para convertir sus ideas en las de todo un cuerpo votante, le llevó a la presidencia de Extremadura. Es que ideó aquello del Barón Rojo. Después de 3 décadas socialistas. Bien, exactamente. Luego, y además, tengo, no muy del todo confirmado, pero creo que en algún momento volvió a ofrecer sus servicios de experto, de politólogo al Partido Popular, y
pasaron de él, con lo cual quiere decirse que es un profesional de las ideas, que es un nuevo oficio de los muchos nuevos que están pasando aquí. Quiere decir eso en alguna medida que no es tanto la ideología, porque si apoyó a un candidato del PP y consiguió que saliera adelante su proyecto y ahora está detrás de algo de lo que pueda tener el presidente del gobierno, quiere decir que es un profesional y es alguien que conoce el marketing político y tal. Dicho eso, ¿conoce alguien algún gobierno que no esté pensando en reeditarse como gobierno y que tome medidas las que pueda tomar si no viene constreñido por los hechos? Por ejemplo, las circunstancias dramáticas de la crisis, que lo haga para no perpetuarse. Todos los gobiernos actúan pensando en que les gustaría reeditarse en el gobierno. Hombre, o sea pero que, no es lo mismo si vienes de ganar duda, unas elecciones duda, por una mayoría, con un acuerdo de gobierno, con un programa. Nadie daba un duro por el señor Sánchez. Nadie daba un duro por el señor Pero Sánchez. si no estamos no se trata de eso. Nadie pensaba que en horas 24 pudiera formarse un gabinete. Y la sorpresa por la valía profesional acreditada en distintas... ¿Cómo que dale? Que no es esa la cuestión. Pero, que ahora estamos discutiendo si va a poder gobernar. Si va a poder gobernar. Si vas a orientar el debate, yo lo plantearé de otra manera. La única que monopoliza el debate soy yo. Es más, ¿sabéis qué voy a hacer? Voy a hacer... Carmen, por favor. Oye, Carmen, por favor, te ruego que respetes un poco al personal. Me ha dado la palabra. Os voy a pedir un favor. ¿Puedo decir algo en un momento o no? No se te puede cortar. ¿Por qué me tienes que orientar lo que yo voy a decir si voy a decir lo que quiera con independencia de tus opiniones? Yo no te voy a orientar nada. ¿De verdad que va a ser imposible que hable hasta yo? ¿En serio? No me esperaba yo esto en un programa así, pues tranquilo como el de este, hablando del actual gobierno. Yo estoy tratando de analizar la situación. Decisión salomónica, hablo yo. Por favor. Queríamos desde el programa pediros ayuda en una cuestión, y es en la de ir analizando algunas de las figuras de este nuevo gobierno, las menos tratadas hasta ahora, porque por ejemplo de Josep Borrell o de Meritxell Batet y de lo que puedan llegar a hacer en la cuestión catalana, Meritxell Batet desde su Ministerio de Política Territorial y Josep Borrell también desde su Ministerio de Exteriores, en cuanto a la imagen que se tenga de esta cuestión a nivel europeo y a nivel internacional. De esto se ha hablado más, pero no se ha hablado de algunos otros nombres que también están en este gobierno. Por ejemplo, del de Fernando Grande Marlaska, el nuevo ministro del Interior, que luchó contra ETA en sus años como juez de la Audiencia Nacional. Allí procesó a Arnaldo Otegi y fue objetivo de la banda. El ahora ministro socialista fue designado a propuesta del PP vocal del Consejo General del Poder Judicial en 2013, de ahí que Pablo Iglesias haya dicho que se trataba de alguien cercano al Partido Popular. También ha presidido desde 2016 la Comisión contra el Racismo, la Xenofobia y otras formas de intolerancia. Marlaska se ha declarado contrario a los nacionalismos y mantiene una ideología marcadamente social. Una de sus últimas decisiones como magistrado de la Audiencia Nacional fue el voto particular, negándose a absolver a un tuitero acusado de enaltecimiento al terrorismo por mensajes sobre Carrero Blanco. Ya voy a empezar por Luz. Luz, por favor, ¿qué te parece el nombramiento de Grande Marlaska? Bueno, Grande Marlaska, el nombramiento ha sido sin duda un sopapo, ¿no?, al Partido Popular, por eso que tú comentabas ahora de que es vocal del Consejo General del Poder Judicial precisamente a propuesta del Partido Popular, aunque en su día, que fue, creo recordar, 2013, contó ya con mucho apoyo del Partido Socialista. Era un nombramiento que generaba consenso con los socialistas. Y, bueno, pues es un juez, que voy a decir, de incuestionable trayectoria política judicial en la lucha contra el terrorismo, con ese procesamiento de Arnaldo Otegi, juicio contra la cúpula y el entorno proetarra, etcétera, etcétera. Así que ha tenido alguna decisión controvertida, como la excarcelación de varios etarras por la aplicación de la doctrina Parot. Su voto fue determinante para romper el empate en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que 9 etarras, creo que fuesen excarcelados. Pero, bueno, más allá de todo esto, es un juez estrella, ¿no?, en ese argot que no gusta nada a los propios jueces, y que supongo que tampoco le gusta a Grande Marlaska, con lo cual, bueno, creo que puede ser una figura importante, aunque también estoy con Carmen en lo que decía al principio, de que no sé si es un acierto esa injerencia, ¿no?, esa mezcla poder político, poder judicial, sí, lo que presumimos y de lo que ha defendido precisamente el Partido Socialista en
separación indudable de poderes. Pero, bueno, hasta ahí mi valoración. Vamos a ver, una de cal y una de arena. Yo sigo pensando que es un acierto que un magistrado, que tienen casi por imperativo de su condición de personas de leyes, esté al frente de ministerios muy complicados. Y el Ministerio del Interior en los últimos tiempos se ha caracterizado, recordemos sin más el chusco episodio del anterior ministro del Interior, el anterior al señor Zoido, el señor Fernández, que fue grabado en su propio despacho. Todo eso que se ha llamado de una manera yo creo que un poco truculenta las cloacas del Estado y demás, que hay funcionarios, pocos, pero algunos que se han desviado de la actuación que es exigible en un funcionario público. Creo que Grande Marlaska es una persona idónea para cortar eso en los términos justos, porque tampoco vamos a dar pie a la descripción periodística de lo de las cloacas del Estado, que ha sido utilizado mucho, por cierto, por los independentistas, los separatistas catalanes. Dicho eso, una de cal y una de arena. El señor Grande Marlaska efectivamente fue propuesto a propuesta del Partido Popular para el Consejo General del Poder Judicial. Pero fue el hombre que impulsó la investigación del caso Faisán, que era en potencia un misil contra en aquel momento el Partido Socialista y el ministro del Interior, el señor Rubalcaba. ¿Y el número 2? Es decir, una persona propuesta por el Partido Socialista que puso, digamos, que intentó iluminar tinieblas de la actuación de un gobierno socialista. Otra actuación. Apoyó a la señora Espejel para que formara parte del Tribunal de Gürtel, pese a haber sido recusada. En eso, teóricamente, favorecía la posición del Partido Popular. Luego, ¿qué describe eso? Que es un hombre recto en su actuación. A mí realmente me parece un nombramiento muy acertado. Luego, insisto, teoría del retrovisor. Les juzgamos por lo que hemos visto mientras han estado circulando. Juzgamos por lo que hemos visto que era la carretera. Ahora tenemos que juzgarle por lo que sea su actuación a partir de ahora. Ya, la cuestión es que todos ya tenemos una edad y venimos con las mochilas. Entonces las mochilas pues tienen de todo. Entonces, efectivamente, Marlaska ha hecho cosas muy buenas, pero a mí, por ejemplo, su actuación sobre el voto para la doctrina Parot no solamente escarceló a etarras, es que también tuvimos que ver cómo escarcelaban a violadores y a todo tipo de, en fin, lo peor de cada casa. Entonces, bueno, aquello yo nunca lo entendí de él, pero sí he entendido otras cosas. A mí lo que yo me fijo en el caso de Marlaska es en eso. Oye, pero no íbamos a un planteamiento, no lo digo ya solo por el PSOE, sino la sociedad en general, no estábamos en que había que separar el poder político del poder judicial. Bueno, pues yo aquí no lo veo. O sea, es más, hay dos. No solamente Marlaska, sino que la ministra de Justicia también viene del mundo judicial. Por cierto, pues en su mochila también trae, que precisamente fue la que estuvo en una cacería con la famosa cacería de Bermejo, por la que Bermejo dimitió como ministro de Justicia del gobierno socialista, con Garzón, en fin, ahí estuvieron enredando con la Gürtel, en fin. Pues bueno, cada uno viene con su mochila, igual que decimos que Calviño es un currículum brillante, pues aquí cada uno viene también con y tienen pues cosas positivas, luces y sombras, como todos en la vida, ¿no? Entonces, pues yo nada más que lo dejo ahí, que a mí no me gusta que los jueces se pasen a la justicia, porque la vuelta, luego ya tenemos experiencia de cómo es la vuelta, con Garzón, pues que al final sacaba del cajón los papeles que había tenido previamente guardados, y porque se enfadó, pues sacó todo lo que tuvo que sacar. Entonces no me parece que luego eso pueda encajar bien y te dé tranquilidad, ¿no?, sobre un juez que se ha posicionado tanto, ¿no? Claro, si ya estás en un gobierno más posicionado ya no puedes estar. Más carteras. La economía es uno de los retos del nuevo gobierno y Pedro Sánchez apuesta por la ecología como factor de impulso económico. El medio ambiente tendrá su espacio propio en el Ejecutivo, combinado con la energía y la lucha contra el cambio climático. En el nuevo Ministerio de Transición Ecológica de la Economía, que concentra las políticas con las que se va a construir un futuro sostenible, según dijo ayer Pedro Sánchez. Al frente de este departamento, y estamos pendientes de ese traspaso de carteras que aún no se ha producido, está Teresa Rivera. Ella es una de las mayores expertas españolas en cambio climático. Carmen, por favor. Pues vamos a ver, yo de las pocas cosas que conozco, efectivamente ha estado en muchísimos foros por el cambio climático,
es una de las prioridades también, por lo que nos cuentan, de este gobierno, estar un poco en todos los acuerdos, ir incluso más allá, pues que por ejemplo todo lo de los plásticos no haya que esperar, sino que sea algo muy urgente que se va a hacer, todo el uso de los plásticos de un único uso y tal. Yo la única pega que le pongo es que no entiendo muy bien, cuando estaba Zapatero, ella fue la que hizo el informe positivo, el que dio lugar a que se hiciera la plataforma de gas del Castor. Entonces me sorprende un poco tanto ecologismo con lo que luego hemos tenido que ver de esa plataforma. Pero bueno, dicho eso, vamos a esperar. Efectivamente va a estar en esas políticas de... Vamos a ver lo que hacen también con todo lo que tiene que ver con la nuclear, con el carbón, que tiene sus ideas sobre eso. Vemos en estos momentos, mientras habla Carmen, esa señal en directo en estos momentos, Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, que está a punto de celebrar su acto, ese cambio de carteras que recibirá de manos, en este caso, de Álvaro Nadal y de Isabel García Tejerina, por esta nueva naturaleza de este ministerio de aunar medio ambiente, es decir, transición ecológica y también energía. Carmen, te había interrumpido. Un poco eso, que hay en este campo hay muchos retos. O sea, tenemos no solo el reto del cambio climático, sino también el agua, todo lo que tiene que ver, como te he dicho, con los plásticos, que está hay que abordarlo, y luego un poco el mix energético, ¿no? Esta mujer es antinuclear, por lo visto lo suyo, su opinión es que las centrales nucleares vayan muriendo según vaya acabándose el plazo, acabar con el carbón y potenciar mucho las energías renovables. Bueno, me parece bien, mientras que el mix no se quede solamente en renovables y agua, y cuando no haya agua, como nos pasó el año pasado, nos suban el recibo de la luz y las renovables no están las 24 horas. O sea, que nos quedemos un poco huérfanos de tener el suministro energético garantizado las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero bueno, yo no sé si está creando tal expectativa de todo lo que va a hacer cada uno y todo lo que piensa, que luego veremos todo eso realmente que queda, ¿no? Yo creo que en general se crea una expectativa que ahora no sé si se va a poder cumplir al final, pero bueno. Ahí tenemos también en primer plano a la ministra saliente de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en estos instantes previos al traspaso de carteras y también a las palabras que pronunciarán la ministra entrante y la saliente. Una buena ministra, a mi juicio, sí, la señora Tejerina. Muy solvente. Una buena ministra que además ha tenido, yo creo que la palabra talante ha quedado un poco devaluada, es decir, ha tenido el talento de negociar problemas muy serios, que en definitiva muchos de ellos tenían respuesta más en Bruselas que en España, y aunque ha tenido algunos colectivos profesionales del mundo agrícola, que por cierto, la agricultura es uno de los grandes tesoros, de las grandes potencialidades de España, y no deberíamos pensar que ya todo se circunscribe al mundo urbano. Pero en fin, dicho eso, a favor de la señora Tejerina, alabo también su discreción, su elegancia, su forma de estar en la política. Creo que a la nueva ministra, la señora Rivera, la guarda sobre todo, ¿cómo explicaría yo?, uno de los retos más fundamentales para lo que se nos viene encima en este siglo y para los que hay respuestas dispares. Por una parte, yo creo que ya son residuales quienes niegan el cambio climático, o que algunos tienen tantísimo poder como que pueden ser hasta presidentes de los Estados Unidos, con lo cual quiere decir que el número a veces no presupone la falta de fuerza. Que de la señora Rivera sabemos un detalle de periodistas: cuando la última cumbre del cambio en París, como había tantísimas intervenciones, tantas ponencias, tantos foros, el grupo de colegas nuestros que estaba siguiendo el conjunto de lo que era la cumbre, esperaba que saliera Teresa Rivera, la señora Rivera, de alguno de estos foros para que les explicara lo que había sido. Era tal, digamos, es tal el crédito, la solvencia que otorga el conocimiento específico de este mundo, que por otra parte es un mundo nuevo. Fermín, vamos a escuchar a Isabel García Tejerina. Vamos a escuchar a la ministra saliente, por favor. Yo lo primero que quiero hacer es dar las gracias a la ministra por permitirme darme esta oportunidad de despedirme de tanta gente, despedirme para dar las gracias a tantos y por tanto que agradecer durante estos 6 años. Lo primero, al presidente del Gobierno, por haberme dado la oportunidad, al presidente Rajoy, de dejar una España mejor, porque eso es a lo que nosotros vinimos. Y así ha sido, y estamos contentos de nuestro trabajo.
En estos 6 años, España cumplió con el primer periodo de Kioto. España, podemos decirlo hoy, cumplirá con el segundo periodo de Kioto, nuestras segundas obligaciones internacionales en materia de cambio climático, y lo decimos hoy en el año 2018 para el año 2020, porque vamos un 10% por delante y estamos ya preparados para el tercer hito, que será en 2030, porque la protección de nuestra biodiversidad hoy es mayor, con más parques nacionales y parques nacionales mayores y mejor coordinados, porque en breve, tan pronto el nuevo Gobierno quiera, el Real Decreto de la CEPIM del Mediterráneo convertirá a España en el país del mundo que tiene mayor protección de sus mares y sus océanos, más de un 12%, porque hoy los ríos en España están más protegidos, están más vivos, los ríos en España están más limpios, están planificados, tienen caudales ecológicos que preservan la vida de los ríos. Los ríos tienen en la planificación hidrológica la variable cambio climático por primera vez introducida, porque nuestras costas y nuestros mares también tienen con planes integrados para una perfecta protección en el futuro. Porque algo tremendamente importante, hemos empezado de una manera real y efectiva a transformar la economía española. La economía española se está transformando en una agricultura más sostenible, más circular, más ecológica, más verde, más respetuosa con el medio ambiente, sin renunciar nunca a la competitividad, que es lo que está generando empleo en nuestro país, porque está marcado el camino para que España tenga una naturaleza libre de residuos de plásticos. Y es un ministerio enorme, tan grande como bonito, por lo tanto no se trata de ser exhaustivos, pero sí de saber que yo siempre tachaba en los discursos, no es proteger, es mejorar el medio ambiente a lo que nosotros hemos venido. Esa era nuestra ambición. Recibimos una España y yo creo que hoy todos estamos satisfechos de entregar una mejor. Con toda humildad, eso es lo que yo hoy quiero hacer, que es agradecer hoy aquí el trabajo de tantos, porque hacen falta muchas manos, hacen falta muchas cabezas, hacen falta muchas horas las que yo le he sacado a toda la gente de este ministerio. Hace falta sobre todo mucha ilusión para lograr lo que hemos logrado. Así que gracias a cada persona, una por una, de este ministerio, ahora dos. Gracias por todo lo que habéis hecho y sobre todo gracias por cómo lo habéis hecho. Hemos enfocado el medio ambiente como algo de todos, porque el medio ambiente a todos nos concierne, a todos nos convoca, a todos nos implica. Hemos enfocado el medio ambiente como una gran política social, porque es en beneficio del conjunto de la sociedad. Es de presente y es de futuro. Y como es un patrimonio que se traspasa, nuestra obligación era traspasarlo mejor de lo que recibimos. Gracias también a todas las ONGs, a las fundaciones, a los sectores, a todos los que habéis trabajado con nosotros. Gracias por esto mismo que yo antes he dicho, porque en definitiva lo que hemos hecho todos en estos años es trabajar juntos por una España mejor. Y este ha sido, sin ninguna duda, el mayor desafío profesional y el mayor honor personal de mi vida. Y yo he pretendido hacerlo siempre desde el rigor y la exigencia, desde la integridad y la honestidad, con orgullo de país y humildad de cargo. Siempre por una España que merece mucho la pena, que merece trabajar por ella, que merece ser respetada y querida. Así que, por todo ello, a todos, de corazón, gracias. Y, ministra, ya sé que lo habitual es desear suerte, pero yo no quiero dejar todo esto al azar. Así que lo que te deseo son aciertos. Y si me permites, te deseo en lo que yo creo que es en el rigor, en el trabajo y en el amor a España. Muchas gracias. Para concluir el acto, tiene la palabra doña Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica. Querida ministra, queridas ministras, es una maravilla empezar este nuevo periodo rodeada de ministras de Medio Ambiente. Hay por lo menos 4 en la sala ya.
si me cuento a mí misma, que ya tengo nombramiento, queridos amigos, queridos todos, veo muchas caras conocidas en lo que para mí es una vuelta a la que siento mi casa. Siento mi casa. Hace más de 20 años que pisé por primera vez lo que entonces era un Ministerio de Medio Ambiente, recién creado. Sin duda el mundo ha cambiado mucho desde entonces. Como dice la ministra, ha habido muchas aportaciones, muchas contribuciones. Ha habido una generalización de la conciencia, de la convicción sobre lo importante que es preservar nuestro medio ambiente. Y a pesar de todo, tenemos la certeza, la preocupación de estar todavía en una carrera contrarreloj. Hacer cosas, lamentablemente, no es suficiente. Es relevante, es imprescindible enfrentar la necesidad de un cambio mucho más sistémico, mucho más profundo, que permita ser coherentes con una máxima que parece obvia, pero que a la hora de la verdad es muy complicada, y es crear la prosperidad dentro de los límites ambientales del planeta, sin olvidar los elementos de equidad, los elementos de impacto social que ese acceso a los beneficios de los bienes comunes representa para todos. Estos 20 años, además, han cambiado mucho nuestra posición en el mundo, nuestra posición en Europa y el mundo en su conjunto. Sabemos, por tanto, que todas esas tendencias que, lamentablemente, no nos permiten decir que estemos tanto mejor de lo que estábamos hace 20 años, siguen estando presentes, y que solamente si abordamos sus causas de una manera seria, responsable, pensando en cómo cambiar en profundidad el origen de esos problemas y no tanto los efectos puntuales que puedan generar, será muy difícil transformar la realidad. Hay algunas cosas particularmente interesantes al respecto. Quizá el elemento que a mí me gusta destacar más es que el cambio más importante que se ha producido en lo que entonces ya sabíamos hace 20 años y la realidad que es hoy es que no es un aspecto sectorial, es un aspecto que aborda la modernización de la economía, la modernización de la industria, las políticas sociales, la recuperación del pacto de la solidaridad entre generaciones, el eliminar ese lastre que estamos dejando para las generaciones presentes y futuras y, en su lugar, invertir en un futuro mejor. Hasta tal punto es así que incluso desde el punto de vista más ajeno a lo que hubiéramos podido pensar que es la realidad ambiental, saltan las alarmas. Desde el Foro Económico Mundial, desde el Fondo Monetario Internacional, se insiste en algo absolutamente coherente con lo que acabo de decir. Las grandes amenazas para la estabilidad, para la paz, para la economía mundial son el incremento de las desigualdades, el riesgo de los nacionalismos por una globalización que no siempre se ha llevado con el rigor o el equilibrio que se necesitaba, y el cambio climático, el impacto del cambio climático, la quiebra sistémica de esas bases físicas y químicas que nos permiten vivir bien en un planeta que es finito y, por tanto, no puede contemplar un abuso de sus recursos de manera infinita. Por eso es por lo que para mí la idea del presidente Pedro Sánchez es absolutamente novedosa y es enormemente enriquecedora. Ya no hablamos de un Ministerio de Medio Ambiente, hablamos de un Ministerio para la Transición Ecológica. Tiene que aglutinar, tiene que concentrar esas herramientas que nos permitan ir más allá de las actuaciones sectoriales con respecto a determinados recursos naturales y abordar las señales que nos permitan orientar un cambio, una coherencia mucho más clara, un ministerio para la solidaridad entre generaciones, como decía antes. Es un puzzle complejo. Podríamos pensar que biodiversidad y agua están tan íntimamente relacionados con agricultura y territorio, la ministra Tejerina lo sabe, el ministro Luis Planas también, que necesitarán ver esa visión coherente entre todas sus actuaciones. Y lo mismo ocurre con energía, clima, salud, agua, también un vector importante en el debate energético, o industria, qué modelo industrial, qué modelo de crecimiento, de desarrollo, de progreso queremos impulsar.
qué modelo de empleo, dónde hacemos las apuestas y qué características debe tener ese empleo y esa protección ambiental para que sea viable, y no pensar en una recuperación que pueda estar lastrando, que pueda estar mermando la capacidad de progreso futuro. Estamos hablando, en definitiva, de algo que forma parte de la agenda oficial, de una agenda oficial que ha sido incorporada, ratificada por el Gobierno saliente en el año 2015, con ocasión de la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Acuerdo de París y del conjunto de aquellas medidas internacionales que se incluyen en lo que conocemos como Agenda 2030. Un proceso de cambio importantísimo, que es lo que debe marcar la agenda pública, privada, social, económica de los próximos años, y en los que todos tenemos responsabilidades. Hemos descubierto el nivel de interdependencia, de interconexión que existen entre los distintos agentes. Nadie puede por sí solo resolver todos los problemas, pero sería un gran error pensar que podemos esperar a que alguien complete la resolución de su parte del problema antes de entrar nosotros a abordarlo. Debemos, por tanto, impulsar un modo de trabajar distinto, afianzando la convicción de que tenemos que marcar ese futuro común, entender cuáles son los objetivos, la visión de España, de país y de su peso en el conjunto de la sociedad europea y mundial hacia el que debemos avanzar, facilitar los mecanismos de apropiación de esa agenda de cambio, generando confianza en aquellos que se sienten particularmente vulnerables, particularmente afectados por procesos de transformación muy profundos que pueden incidir en su empleo, en su bienestar, y que por tanto miran con enorme cautela ese proceso de cambio. Una sociedad moderna, solidaria, ecológicamente viable, tiene que ser una sociedad solidaria que confíe en sus instituciones, en su capacidad de tutelar procesos que, no porque se vayan a producir, no pueden producirse solamente confiando en los mercados. Necesitan ese componente de apoyo al vulnerable, ese componente de equidad que va a resultar fundamental. Un papel de los reguladores que tienen que dar señales claras y coherentes de valor, de desvalor, de coste, a través de los sistemas fiscales. Dejamos a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, para escuchar al ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Es darme conocimiento de una gestión que sin duda ha puesto lo mejor de él, y también he podido comprobar claramente su compromiso con este país y con la... Les pedimos disculpas, como no, por esa interrupción de la imagen, totalmente ajeno a nuestra voluntad. Obviamente estaban viendo ustedes cómo José Luis Ábalos tomaba posesión como ministro de Fomento en la sede de este ministerio. Si conseguimos recuperar la señal, pues se la mostraremos. Por cierto, que Íñigo de la Serna, el ministro anterior, le había preparado, y estaba, por cierto, Ábalos agradeciéndole ese gesto, le había preparado una carpeta para facilitar esa transición. Bueno, Ábalos era uno de los hombres fuertes del Partido Socialista que se daba por sentado que iba a estar en el gobierno y que estamos esperando ese acto. Quizá el más político, más allá de nuestras interpretaciones, porque sigue manteniendo la encomienda de ser secretario de organización del Partido Socialista, ¿no? Entonces, a partir de ahí, que por otra parte no es nuevo, porque quiero recordar que en la época del señor Zapatero, Pepe Blanco, José Blanco, le gustaba que le llamaran Pepe, también mantenía esas dos encomiendas, ¿no? Creo que el señor Ábalos lo tiene relativamente complicado, porque Fomento es el Ministerio del Gasto, a condición de que se lleve muy bien con la ministra de Hacienda y sobre todo que tenga algún apoyo en Bruselas, porque claro, el gasto está muy tasado. Sin embargo, hay que decir una cosa: España, en muchos de los proyectos de carreteras, de autovías, de trenes, de puentes y demás, está muy a la cabeza de Europa. Hay que decir, basta con darse una vuelta por otros países para comprender hasta qué punto nuestro país, y eso es obra no de este gobierno que acaba de empezar, sino de todos los que le han precedido. Quiero decir que lo que es la España, digamos, de infraestructuras es una auténtica desconocida en relación con hace solo una generación. Queda apenas un minuto para cada una. Bueno, es un ministerio que ya con lo que está fijado en el 2018 y todo lo que viene de antes, porque claro, las obras se planifican con tiempo, ha habido que recortar mucho en ese ministerio porque no había dinero,
pero este año ya se le había dedicado dinero, con lo cual, bueno, pues va a ir por vías, autovías, arreglando carreteras y tal, y igual no tiene que hacer todo el viaje al Willy Defoe, que ha sido el ministro de la Serna, que vamos, yo no lo he visto en Madrid nada más que para el Consejo de Ministros. Se viaja mucho, no sé si tiene muy organizado el partido, a lo mejor le da tiempo a hacer visitas. Luego volverá a nuestra tierra. Un ministerio más sencillo, ¿no? Por las tareas que puede asumir en estos 2 años que quedan para José Luis Ábalos, que efectivamente tendrá que seguir dirigiendo la Secretaría de Organización del Partido Socialista si no hay cambios. Yo creo que, bueno, el compromiso de Sánchez con Ábalos era clarísimo, que lo iba a meter, ¿no?, en algún ministerio, y en este caso ha sido el Ministerio de Fomento, pero bueno, la presencia de Ábalos en el Ejecutivo de Sánchez se daba por segura. Pues la interrupción de esa señal, en ese intercambio de carteras con José Luis Ábalos, no quiere decir que ustedes no vayan a saber exactamente qué es lo que ha ocurrido, porque se lo contaremos a las 2 en punto en el 14H con Olga Lambea. En este punto, despedir a Carmen, a Fermín y a Luz. Gracias por acompañarme hoy. Mañana viernes, Consejo de Ministros con este nuevo gobierno. Normalmente comparece ministro portavoz, en este caso ministra portavoz, también ministra de Educación, Isabel Celaá. Una rueda de prensa que les ofreceremos, como no, en directo, como hacemos cada viernes. Que pasen ustedes una muy buena tarde. Asuntos Públicos vuelve mañana a las 12, a mediodía. Les esperamos. Chao. Hoy estamos pendientes de 2 zonas. Por un lado tenemos el noreste peninsular y Baleares con esa bolsa de aire frío sobre la zona aportando inestabilidad, y en el otro extremo del país ese frente llega hoy, está dejando precipitaciones desde primeras horas al oeste de Galicia. Si observamos la probabilidad de lluvia, vemos como en color naranja tenemos las zonas con un 100% de probabilidad, es decir, donde seguro va a llover. En puntos, por ejemplo, de Cataluña y de Baleares, esa lluvia irá acompañada de tormenta, mientras que no será el caso del oeste, donde tenemos el paso de un frente que va a dejar lluvia, pero ahí sin aparato eléctrico. Lluvia que avanzará por Galicia, Asturias, oeste de Castilla y León y algún punto concreto de Extremadura, especialmente hacia el oeste y el norte. Y las tormentas, atención, en Cataluña y en Baleares, destacamos Mallorca, ahí en el centro y en el este de la isla, pueden acumularse hasta 40 litros por metro cuadrado en tan solo 1 hora, por lo tanto, atención a zonas que pueden ser inundables. En el centro notaremos cómo la llegada de las nubes va haciéndose cada vez más patente, en el sur más abierto, en Canarias con nubes bajas en el norte, que se abrirán más durante las horas centrales del día, y las temperaturas máximas hoy subirán por el centro, el este y el sur, dejándonos valores de hasta 29 grados en Zaragoza, 28 en Murcia y hasta 30 en Málaga, 22 en Madrid, 23 en Barcelona, mientras que por el oeste bajarán con la llegada del frente, 20 grados, por ejemplo, en Coruña. Mañana la probabilidad de lluvia aumenta claramente, no solo por el oeste, sino también por el centro de la península, debido a que ese frente que entra hoy llegará al centro peninsular, dejándonos abundante nubosidad. Tendremos que hablar de una jornada lluviosa tanto por el oeste como por el centro. Por el oeste será más en forma de chubascos, incluso una vez el frente vaya pasando, y en el Mediterráneo tan solo con la presencia de nubes altas. Ahí precisamente subirán las temperaturas, mientras que por el centro y también por el suroeste, donde la nubosidad se quede más compacta, ahí sin embargo bajarán los valores térmicos, principalmente los diurnos. El sábado, otro día de inestabilidad meteorológica. En principio las tormentas y los chubascos afectarán a zonas del centro y también del norte.